Dios les bendiga mucho en esta mañana. Dios esté obrando en esta mañana en su vida, en su corazón, ¿sí? Debemos ocuparnos, ¿verdad? De los niños, debemos ocuparnos de los jovencitos, de los adolescentes, debemos ser de bendición, amén. Usted como hermano de la iglesia también, ¿sí? Como hermana de la iglesia también, usted ve a un niño, salúdelo, abrácelo, ¿sí? Bendígalo, ¿sí? Que también son parte de la congregación, son hermanos en Cristo también, ¿sí? Así que bendiga a los niños, siempre. Vamos a comenzar, ¿no? Saludando a todos los que también nos miran y escuchan por las redes sociales. ¿Cuántos saben que esta reunión también es transmitida por las redes, ¿no? Si alguna vez no puede llegar, ¿sí? Puede buscar en el Facebook, creo que en YouTube también, Iglesia Salvos por Gracia Argentina, y así puede seguir las reuniones, ¿sí? También están colgados mensajes, ¿sí? Y demás cosas que se suben para bendecir. Amén. Bendecimos a la obra misionera allá en Líbano, ¿sí? A los pastores y a todos los hermanos que están allá, a los que se están acercando y a los que están allí aún en duda, pero tenemos fe de que el Señor está haciendo la obra en aquel lugar, ¿sí? Bendecimos a los niños también en aquel lugar, bendecimos a todos lados donde llegue este mensaje, donde llegue la transmisión, ¿sí? Y sobre todo que Dios bendiga a esta congregación, amén. Que Dios les bendiga muchísimo. No sé si está el título, ahí está. ¿Qué es lo que me detiene? Ese es el título del mensaje de hoy. Y bueno, como siempre, como es un poco costumbre mía, y soy un poco pesado con esto a veces, le voy a pedir que me ayude esta mañana a predicar, ¿sí? Me ayude a compartir, ¿sí? Pero ¿por qué lo hago a veces, no? Porque si no usted se la va a agarrar conmigo. Entonces, cuando yo le pido que usted me ayude, se la agarra con el que está al lado. Porque él está predicando, ¿sí? También. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir que Cristo vive? Bien. Entonces, vamos a arrancar preguntándole al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, ¿qué es lo que te detiene? ¿Para dónde va a salir este hermano, no? Algunos no lo quieren ni decir. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que me detiene a mí? Y bueno, para arrancar, quiero en esta mañana, como orábamos, que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere ministrarnos, que Dios quiere una iglesia sana en Él. Quiero pedirte que podamos meternos, ¿sí? En este mensaje. Y en el nombre de Jesús, que te puedas olvidar en este momento de todo. Inclusive si tenés que realizar algo acá arriba luego, ¿no? Olvídate de todo ahora, ¿sí? Solamente abrí tu corazón, ¿sí? Abrí tu corazón, ¿sí? Porque ahora en este momento somos todos iguales delante del Señor, ¿sí? ¿Amén? ¿Sí? Estamos todos delante de la presencia del Señor. No estemos pensando, ay, que está en la puerta, bueno, que golpee y le abrimos si viene, pero olvídate de la puerta, ¿sí? Olvídense, ¿sí?
Si vuela un mosquito, déjalo que vuele tranquilo, déjalo que viva, que haga su vida, ¿sí? Pero necesitamos, ¿sí?, meternos para recibir la palabra de Dios. Amén. Como necesitamos cuando estamos en las canciones meternos para adorar al Señor, para que de lo más profundo de nuestro ser salgan palabras de exaltación al Rey de Reyes, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con todo nuestro ser necesitamos, como cantamos, desesperado, ¿no? Y yo no veo a algún desesperado que esté parado así, mirando para cualquier lado. Eso no es desesperado, ¿verdad? O yo entiendo otra cosa, ¿no? ¿No? Desesperado es desesperado, ¿no? Ahora, bueno, vamos a decirle, ya que estamos, al que está al lado, desesperado por Dios, ¿sí? Anímese sin vergüenza. Desesperado por Dios, dígale, es desesperado por Dios. Ajá. Mire qué fácil es. No hay nada que analizar, ¿no? Allí. Desesperado por Dios es desesperado por Dios. Mirá. Y alguien te puede decir, mira qué bueno. ¿No? Pasa, ¿verdad? Y sí. Pero desesperado por Dios es eso. El otro día hablábamos acerca de esa mujer que rompió el frasco de alabastro. No le importó quién estaba ahí. Ella fue, rompió. No me importa. Yo sé que está el Señor, es lo más importante para mí. ¿Qué dirán los demás? No me importa nada. Está el Señor. A mí me basta eso. Y venimos por eso. ¿Verdad? Así es, hermano Jorge. ¿No? Bartimeo, el ciego, Jesús, comenzaba a gritar y los discípulos, callen a ese ciego. Dice, el Señor tiene otras cosas más importantes. Y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Desesperado por el Señor. Eso es estar desesperado. Quiero la presencia, quiero que Dios se pare al lado mío, que me toque. Eso es estar desesperado, saber de que el Señor está allí. Otra cosa no es estar desesperado. Estar desesperado no es cantar que estoy desesperado, sino estar desesperado es estar desesperado. Otra vez, ¿no? ¿Me entendés, acá? ¿Sí? Dios nos va a sanar esta mañana. Dios nos va a cambiar esta mañana. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Bueno, ahí vamos. Cuando la palabra de Dios llegó a la Argentina, ¿sí? Y como yo también crecí, digamos, en la enseñanza de la palabra, donde congregaba, y por misioneros que llevaban la palabra, ¿verdad? Misioneros que venían del extranjero, llevando la palabra, y crecimos con la premisa, ¿no?, de que había que, para caminar la vida cristiana, había que orar y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. Vos decías, no, pero orá y leer la Biblia. Pero no, orá y leer la Biblia. ¿No? Así. ¿No? Pero hay esto, no, orá y leer la Biblia, hermano, orá y leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando también comenzamos con el pastor Martín, ¿verdad?, a orar en su mono ambiente en ese tiempo, también era así, orá y leer la Biblia, ¿verdad? Pero luego, cuando uno va conociendo más la palabra, uno se va aprendiendo más acerca de la palabra. Y a ver, debería ser así, ¿verdad? Orar y leer la Biblia. Porque orar, estamos hablando con el mismo Dios. Leer la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es así. Es así. Pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a la vida práctica de cada persona, vemos, ¿no?, en las congregaciones que van llegando personas, que aceptan al Señor, y de repente, qué sé yo, a veces comienzan a congregar, vienen 2, 3, viene un mes, desaparece, se lo llevó el hermano, ¿no?, el Señor.
ni el lumito del ninja, dijo, ¿no? ¿No? No, a veces aparecen otra vez, o hay personas que van de iglesia en iglesia, van apareciendo, ¿verdad? Y cuando uno va conociendo, va charlando, va visitando, es como que uno se va dando cuenta que ora y lea la Biblia no funciona muchas veces. Ahora, ¿qué está diciendo, no? ¿Cómo que ora y lea la Biblia no funciona? Claro, sí debería funcionar. Es así, ¿no? Porque la palabra de Dios nos sana y qué mejor que hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero cuando vamos a la vida práctica, ¿no? Recibimos mensajes de acá, de allá, y muchas veces tenemos cosas que nos hacen que nos cerremos a la palabra de Dios. Hay cosas en nuestra vida que hacen que salga esas espinas, ¿cómo es el puercoespín? ¿Cómo se llama? ¿No? Y estamos ahí, ¿no? A la defensiva, ¿no? Con respecto a la palabra. ¿Por qué? ¿No? Porque todos venimos de diferentes vivencias, diferentes experiencias que pasamos en la vida, ¿verdad? Que hacen que muchas veces me cierre, que rechace la palabra, que así como entré, me vaya, ¿sí? O que por ahí el mensaje me dure 3, 4 días y llego arrastrado al martes, ¿no? A ver qué hay, y después arrastrado hasta donde más puedo, llego al otro domingo y así es mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué me detiene para avanzar, ¿no? La vida de las personas que no son cristianas, afuera del mundo, es así, ¿no? Porque pasan diferentes cosas, a veces están de ánimo, a veces no, a veces, ¿no? ¿No? Generalmente las que están afuera solamente están de ánimo cuando tienen el bolsillo cargado, ¿verdad? Ahora la vida del cristiano debería, independientemente, porque no estamos exentos que nos pasen cosas, ¿verdad? No estamos exentos de las enfermedades, no estamos exentos de diferentes situaciones y adversidades, pero independientemente de las cosas que nos pasan, la vida del cristiano debería ser una constante de crecimiento. Debería ser el crecimiento así porque deberíamos estar en relación con Dios. Wow, un amén. No, debería ser así. Pero ¿qué pasa? En la vida real, en la práctica, no es así. Porque estamos así, pum, 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 oramos, puf, caemos, pum, pum. A veces retrocedemos. Y a veces, como dije, desaparecemos, ¿no? Eso es lo que pasa. Y eso no porque no funcione la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios fortalece, solo que hay cosas, experiencias en el interior de las personas, heridas invisibles, ¿verdad? Tenemos cicatrices que uno puede tener, que le hayan pasado, ¿no? De golpes, de operaciones, de lo que sea, pero también tenemos heridas que son invisibles, que no se ven a simple vista, pero sí la evidenciamos con nuestras reacciones, con nuestra vida, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a sanar en esta mañana. ¿Sí? ¿Pueden mirar al que está al lado otra vez? Decirle, hay heridas invisibles en la vida. Vivencias, sufrimientos de diferente índole. Dale, acompáñame. Así se enoja con usted. Faltas, sí. Vamos un poquito más. Hay pecados ocultos, decirle. Hay adicciones. Engaños. Separaciones. Hijos que crecen con cierto rechazo porque se sienten indignos, porque se sienten culpables de porque se separaron los padres. Y son rechazados, se creen ellos que nadie los quiere, ¿no? Y no pueden crecer, les cuesta avanzar. Y su forma de ser es así, siempre ahí, ¿no? ¿No notaron, chicos, así?
Se sienten que nadie los quiere. Cuando se enferma el cuerpo, ¿verdad? Cuando nos enfermamos físicamente, ¿qué hay? Médico, medicamentos, medicina, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se enferma el alma, está la palabra de Dios. Y no estamos exentos, ¿verdad? Porque venimos con eso, venimos con muchas cosas. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que nuestra vida está formada por tres cosas, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es esto, ¿no? Esta carcasa, ¿no? Esta armadura que tenemos acá, que podemos ver, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el alma? ¿No? El alma tiene que ver con la mente, el alma tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, qué es lo que pasa, las vivencias, ¿verdad? Y el espíritu, el espíritu toma vida cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando nos arrepentimos y le reconocemos como nuestro Salvador, ¿verdad? Allí comienza la vida espiritual, ¿sí? Nacemos de espíritu, amén. Eso dice el apóstol Pablo en ese versículo que acabamos de leer, amén. Qué maravilloso que es tener esta vida espiritual. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su vida? ¿Cuántos le puede decir gracias, Señor, por salvarme? Gracias por salvarme, Señor. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Vamos a ir rápidamente a Jeremías 33. ¿Está abierto a la palabra de Dios esta mañana? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir que esté abierto a la palabra de Dios? Que usted pueda abrir su mente, su corazón, ¿sí? Y pueda decir, sí, el Señor me está hablando a mí. El Señor me está hablando a mí. Así como me habla a mí, ¿sí? Porque primero me habló a mí, ¿verdad? Para que yo hoy les pueda compartir esto. El Señor me estuvo hablando a mí, estuvo sanando mi vida, mi corazón, mi mente. Amén. Dice Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué pasaba? No, Jeremías estaba, lo pongo un poquito, les cuento un poquito. Jeremías estaba preso. Jeremías estaba preso y Dios, Jehová, le habla y dice: Jeremías, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. El pueblo de Israel iba a ser invadido por Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir Nabucodonosor? Bien, me gusta que se ría. Iba a ser invadido por Nabucodonosor, ¿sí? Babilonia iba a tomar cautivo, ¿sí?, al pueblo de Israel por 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo iba a tomar cautivo? Por el pecado del pueblo de Dios, porque le habían dado la espalda a Dios. Entonces iba a venir, ¿no? Acá todavía no había pasado, pero Dios le dice, bueno, se van a ir cautivos.
van a sufrir, ¿no? Por darle la espalda a Dios, van a atravesar un montón de cosas, ¿no? Ser invadido, ¿qué pasa? Te despojan de tus cosas, ¿verdad? Te despojan de tus pertenencias, te llevan de esclavo, te hacen trabajar para otro, castigos tras castigos. Imagínese un montón de cosas que pueden haber pasado y sufrido el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios le dice, y allí estaba preso Jeremías, y Dios le dice, y aquí yo les traeré sanidad. Cuando pase todo eso, yo les traeré sanidad y medicina. Dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿no? Dios es una radiografía de Dios mostrando cómo Él siempre quiere atraer a sus hijos a recomponer su relación. A Él estar allí con cada uno de nosotros. Dios quiere hablarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere bendecirte. Amén. Allí vemos, ¿sí?, que el pueblo de Israel, todo lo que iba a pasar, pero Dios allí, hablándole a Jeremías, miren, ustedes, bueno, es la disciplina que tienen que pasar por darme la espalda, por alejarse, por adorar a otros dioses. Bueno, eso sembraron, eso van a cosechar, pero no va a ser para siempre. Después yo los voy a volver a traer. Hombre, levántate, decía. Los voy a sanar, los voy a restaurar, voy a llevar mi palabra que va a ser de sanidad para ustedes. Allí siempre Dios buscando atraer a su pueblo. Amén. Dios siempre quiere recomponer la relación con sus hijos. Las personas que llegan al camino del Señor con diferentes vivencias necesitan de la palabra de Dios. Necesitan aprender a cómo recibir esa palabra de Dios, ¿verdad? Y acá entra el discipulado, ¿verdad? Acá entra el discipulado porque, claro, sí, aceptan al Señor, muchos aceptamos al Señor, pero después nos cuesta recibir porque tenemos cosas que nos pasaron y nos cerramos y creemos que, no sé, cuando algún hermano viene a dar un mensaje, el hermano nos quiere retar o nos quiere obligar a algo, ¿verdad? Y lo tomamos de esa manera, pero porque así lo aprendimos en el mundo, ¿verdad? Y Dios nos quiere sanar, nos quiere transformar, quiere que eso lo tomemos como una oportunidad para ser sanado, para salir adelante, para avanzar y para que nada me detenga. Me sacaron el coso, pero bueno. Otra vez. Nada me detenga. ¿Sí? Amén. ¿Se acuerdan que, por ahí se acuerdan, hace unas semanas compartí acerca de, tenía el título Personas como yo, el mensaje que hablaba de cómo Jesús fue reclutando a sus discípulos y cómo venían ellos con cada una de sus vidas encima, ¿verdad? Que no eran ningunos nenes de mamá, ¿verdad? Ningunos niños buenos ni ejemplos, eran lo peor de lo peor, ¿verdad? Y cada uno tenía sus cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba, no? ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Cómo entraba el discipulado del Señor? El Señor Jesús comenzaba a enseñarles, todo el tiempo a enseñarles, comenzaba a apartarlos, a vivir con ellos, a enseñarles, a veces les hablaba amablemente, a veces les enseñaba por parábolas. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan las parábolas del Señor? A veces le enseñaba por parábolas, Él representando las vivencias de ellos mismos, ¿verdad? Allí a veces los confrontaba, ¿sí?, con alguna situación y a veces les hablaba fuerte, pero el Señor siempre le estaba enseñando las 24 horas, mostrándole que esa vida que llevaban antes dentro del camino del Señor no servía, sino que Él les daba nueva vida. Amén. Que la manera en que ellos pensaban antes para dentro del camino del Señor no servía, que sus opiniones que tenían antes fuera del camino del Señor, dentro del Señor no servían, sino que Él quería cambiar su mente, su corazón, sanar, prepararlos, ¿verdad?, para lo que venía, ¿no? Así que mirá a tu hermano, a tu hermana y decirle, Dios quiere sanarte.
Dios quiere prepararte para lo que viene. Amén. Entonces vemos al Señor Jesús queriendo enseñar cómo era la vida de un cristiano, ¿sí? Ahora había que vivir a la manera de Cristo, ya no a la manera de Pedro o de cada uno de los discípulos. No, era a la manera de Cristo. Eso es lo que Él permanentemente estaba enseñando, ¿sí? Él siempre enseñaba, siempre mostraba el camino a seguir. ¿Cuántos se acuerdan de José, el soñador? ¿Cuántos leyeron alguna vez? ¿Vieron películas? Hay de todo de José, ¿no? ¿Qué pasaba con José? ¿Mm? ¿Amén? ¿Recuerdan? José es un ejemplo de un hijo de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? ¿No? Vamos a verlo. José era un adolescente, ¿verdad? Que podríamos decir, ¿no? A ver, ¿por qué yo digo que es un ejemplo, ¿no? Porque si vemos la vida de José, todas las cosas que pasó, podemos decir, no, José tuvo una vida traumática. ¿Qué pasó con José? Los hermanos lo metieron en un pozo, lo despreciaban, ¿sí? Lo metieron en un pozo, lo vendieron al hermano. José fue vendido y vivía luego lejos de su casa, pero muy lejos, ¿verdad? José luego parecía que se encaminaba la cosa, ¡bum!, cayó en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos traumas, ¿no? Si podemos pensar los psicólogos, ¿qué dirán? ¿No? Pobre José, ¿no? ¿Verdad? ¿Me siguen ahí? ¿Se acuerdan de la vida de José? Lo leemos, ¿no? ¿Mm? Podríamos decir, pobre muchacho, miren todo lo que pasó. Él podría tener muchos rencores, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Él podría, luego se acuerdan en el capítulo 50, ya José se enfrenta con sus hermanos. José era gobernador, había una hambruna terrible, ¿verdad? Y la familia tenía que ir a comprar alimentos y se encuentran allí con José. Ellos no sabían que era José, pero él sí sabía que eran sus hermanos. José ahí podría haberse vengado tranquilamente de ellos, ¿o no? Si lo pensamos así, sí, ¿no? José podría haber hecho cualquier cosa, ¿no?, con sus hermanos. José podría haber estado herido, ¿verdad? Porque su padre no lo fue a buscar cuando sus hermanos le dijeron que capaz que lo comieron las fieras, ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo veo, ¿no? O en las noticias cuando desaparece un niño, desaparece alguien, ¿qué pasa? Los padres se desesperan y salen a buscar. No se conforman con que pasan los días y días, el padre está desesperado, va a buscar al hijo. Y este padre no salió a buscar, ¿no? José podría tener una raíz de amargura terrible allí, porque su papá no lo fue a buscar, ¿no? José podría estar enojado con Dios también, si lo pensamos así. Es decir, porque tiene todo el derecho de estar enojado con Dios, porque mira todo lo que pasó. Él no tiene la culpa de nada y de repente cae en la cárcel. Cuando parecía que todo se encaminaba, ¡boom!, cae en la cárcel. Pobre muchacho, y él puede decir, Dios, ¿qué pasó? ¿No? Ahora parecía que se abrían los cielos y de repente estoy acá, ¿no? Se olvidó el copero, se olvidaron todos de él, ¿verdad? Y él podría estar enojado con Dios, podría tener esa raíz de amargura, podríamos decir, sí, está bien que se enoje José, está bien que no congregue, que se aleje de Dios, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Que dice Génesis. Hay algo que dice en el capítulo 39 varias veces, ¿no? Dice así. Y decirle a tu hermano o a tu hermana que está a tu lado, decirle, pero dice la Biblia en 3 oportunidades, capítulo 39 de Génesis, que José estaba con Dios. Y dice más, y Dios
estaba con José. ¿Amén? Entonces, en cada circunstancia que tenía que atravesar José, él no se soltaba de Dios. Cada pozo que caía José, él se agarraba más de Dios. Léalo luego a la historia a través de José. José estaba con Dios y Dios estaba con José. Abrácese a la palabra de Dios, que Dios lo quiere sanar esta mañana. Amén. Vuelva a decirle al hermano que está a su lado, Dios te quiere sanar, Dios te quiere sano, Dios te quiere gozoso, Dios te quiere para adelante, Dios quiere hacer su obra maravillosa en tu vida. Bendiga al hermano que está a su lado, bendígale. Quiero que te vaya bien, que Dios te bendiga, hermano, que todo te salga bien, que Dios te prospere, que Dios haga su obra maravillosa en tu vida. Te quiero bendecir, bendecir a tu familia, bendecir tu trabajo, tus pensamientos, tus sentimientos, en el nombre de Jesús. ¿Alguien escuchó hablar de, lo anoté porque Corrie ten Boom? ¿Alguien escuchó ese nombre? ¿No? Luego googleelo. YouTube. Era holandesa, de Países Bajos. Había nacido allí. Esta mujer, una familia cristiana, hermosa familia cristiana, maravillosa. Dice el relato que era una familia cristiana hermosa, que las 24 horas en la casa había mensajes, había alabanza de Dios, fluía la palabra, porque todos eran hijos de Dios, los padres, los hijos, era una casa maravillosa. Pero esta hermana, Corrie ten Boom, ¿no? Se escribe C-O-R-R-R-R-I-E, Ten y Boom como bomba, ¿no? Doble O, ¿no? Así. ¿Sí? ¿No? Ella, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemanes invadiendo, y ella se dedicaba a la relojería como su papá. Y tenían ahí el negocio frente a la casa y comenzaron como los alemanes venían persiguiendo a los judíos, llegó un judío a su casa y ellos le brindaron cobijo, usó su casa como refugio para que los alemanes no los puedan encontrar, ¿verdad? Y bueno, ella seguía trabajando, la fachada era su relojería, pero atrás tenía escondidos a varios refugiados que se escondían por tiempo y por tiempo escapaban y así, ¿no? Usaban la casa para refugiarse por un tiempo mientras los perseguían y cuando había posibilidades seguían, ¿verdad? Y hasta que un vecino la delató, ¿verdad? Un vecino la delató de que la familia de ellos estaban refugiando judíos y bueno, cayó la policía a su casa. Cayó la policía a su casa y llevaron presos a toda la familia. Llevaron presos a todos y al cabo de unas horas 7 integrantes de la familia fueron liberados, menos Corrie, menos su hermana Betsy y menos su papá. Ellos 3 quedaron presos, ¿sí? Presos en la cárcel. Y como estaban en tiempo de guerra, imagínense todo lo que podían haber pasado, ¿verdad? A los 10 días de estar en la cárcel, de sufrir los hostigamientos, su papá muere allí en la cárcel. Pasaron unos meses y luego Corrie y su hermana Betsy fueron trasladados a un campo de concentración, ¿sí? Donde había muchos rehenes, muchos que estaban siendo esclavizados, golpeados. Imagínense, ellas eran mujeres, pasaban frío, temperaturas muy bajas, hambre, eran castigados, golpeados. Imagínense a mujeres lo que les podría pasar, ¿verdad?
allí, en medio de la guerra, en medio de todo eso. Y estaban allí pasando los meses y ella daba gloria a Dios porque a pesar de todo ese momento, de todo eso que ellos estaban atravesando, ella daba gloria a Dios porque de una manera, digamos, ingeniosa, hizo pasar una Biblia, ¿no? Allí con ella. Hizo pasar una Biblia y bueno, mientras las hostigaban y trabajaban y todo lo demás, ellos cuando podían, ellos iban predicando el Evangelio de Cristo y se reunían y ella luego relata que cuando se reunían estaba el fuego de Dios en sus vidas y la gente recibía al Señor y ella creía y decía que ese era el propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Que Dios la había llamado para eso. Que Dios la estaba usando en eso. Y ellos servían al Señor allí cuando podían, se juntaban incesantemente, no se cansaban de hablar de Dios, cuenta. Al cabo de unos meses, por culpa de los hostigamientos y todas las cosas, su hermana Betsy muere también allí. Y al cabo de unos meses, ella seguía hablando de Dios. Y luego llega un listado de personas que tenían que ser liberadas. Y milagrosamente su nombre estaba allí. Entonces fue liberada, volvió a su lugar, ¿sí? Volvió a su lugar y pasó bastante tiempo que ella tuvo que recomponerse porque adquirió muchas enfermedades en aquel lugar. Entonces tuvo que sanar su cuerpo, tuvo que ir sanando sus enfermedades y comenzó a escribir. Escribió un libro relatando su testimonio, todo lo que había pasado, y ella allí relataba y decía que hablaba de la obra de Dios y la manera en que hizo pasar esa Biblia y que el propósito de ella era eso, ¿no? Que no le importaba sufrir, que no le importaba todo lo que había pasado, sino que llevar el Evangelio de Dios a ese lugar donde nadie iba a hablar del Evangelio de Dios, ¿verdad? Un lugar en zona de fuego, allí, ¿no? Y la comenzaron a invitar a conferencias, y entonces ella iba a un lado, a otro, y contaba su testimonio. Pero ella pensaba que todo lo que había pasado era eso, pero todavía no había venido su gran prueba. Dice, ¿cómo? Todavía no había venido su gran prueba, todo lo que pasó a esta mujer, ¿no? Resulta que ella, luego de terminar una conferencia, de hablar de su testimonio, de darle la gloria a Dios, cuando baja se encuentra con un hombre se le acerca y le dice, ¿puedo hablar con usted? El hombre era un ex oficial alemán que la reconoció y fue a ese lugar porque era uno de los que las hostigaba a ella y a la hermana. Pero ese hombre se había convertido a Cristo. Ese hombre se había convertido al Señor. Y la esperó a esta mujer, a Cori, y le dijo, hermana Cori, yo hice esto, yo fui parte de eso, yo la vi a usted, esto y esto y esto, pero necesito que me perdone. A ella, cuando recibió eso, se le vinieron todos los recuerdos. Todo lo que pasó, todo lo que sufrió. Se le vino la muerte de su padre, se le vino la muerte de su hermana, se le vino un montón de cosas. Y se quedó mirándolo allí y dijo, yo no lo puedo perdonar. Pero como en ella estaba el fuego del Espíritu Santo de Dios, ella luego relata que comenzó a orar allí en ese momento. Comenzó a orar porque el Espíritu Santo le recordó que debía perdonar a los enemigos. Comenzó a orar y dice que podía volver a sentir ese fuego del Espíritu Santo en su vida y a Dios mirándole y llevándola a mirar a ese hombre con el amor de Dios.
Y ella le decía, Señor, yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo lo voy a hacer. Porque si yo puedo perdonarlo, sé que va a ser bendición para mi vida. Entonces dice que esta hermana sintió el Espíritu Santo trabajando en su vida y pudo mirar al hombre y decirle, te perdono. Dios te quiere sanar. Dios quiere sanar tu mente, tu corazón. No importa ahora cómo estás, Dios te quiere sanar. Dios quiere hacer una obra grande en tu vida. ¿Sí? Dios no te trajo solamente para ocupar un lugar en una congregación. Te trajo para ser discípulos, pero para ser discípulos tenemos que estar sanos. ¿Sí? Su palabra nos tiene que sanar. ¿Sí? Cada vez que se predica, que vamos a un devocional, ¿no? Las palabras tienen que hacer algo en nosotros. ¿Sí? No podemos levantarnos o irnos igual como entramos. No lo permita. No lo permita. No permita que su mente le juegue una mala pasada. No permita que el enemigo le juegue una mala pasada. Mira a su hermano y dígale, hoy no te podés ir igual. No te permitas irte igual. No te permitas irte igual, tenés que ser cambiado por el Señor. El Señor tiene que seguir haciendo la obra en tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Qué pasaba con el joven rico? Marcos 10, 17, después léalo, se lo voy porque está pasando la hora. ¿Sí? ¿Qué pasa? El joven rico, ¿sí? Cuando Jesús dice que el joven va y qué sé yo, le habla al Señor y Jesús lo mira, le dice, mira, él dice, yo lo he guardado todo de mi juventud, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Y dice que Jesús lo mira, Jesús lo mira y le dice, claro, ¿no? Y dice la Biblia que, dice así textual, Jesús dice, mirándole, le amó. Recuerde esto, Jesús mirándole, le amó. ¿Qué pasaba? ¿Qué quería decir? Jesús estaba confrontando a este joven porque le estaba diciendo, sí, está bien, vos guardás todo esto, pero tu Dios no soy yo. Tu Dios es la avaricia, tu Dios es el dinero. ¿Sí? Estás abrazado a eso. ¿Sí? El Señor Jesús dice que le habló, ¿viste? Y le amó. Le dijo, está bien, pero lo que tenés que hacer es ir, vender todas las cosas, darle a los pobres, ¿no? Y cuando este muchacho recibió eso del Señor Jesús, ¿qué pasó? Se puso triste, porque él había guardado todo lo que a él le parecía, ¿verdad? Pero lo que Dios le pedía, eso no. Dijo no. Dice que se fue triste. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? Por eso te digo que no te puedes ir igual. Muchas veces estamos acá recibiendo una palabra, un mensaje, cualquier día en los grupos, ¿no? O cuando alguien nos visita, ¿sí? Nos llevan un mensaje de la palabra de Dios y a veces nos cerramos. Y actuamos como este joven rico, ¿no? Cuando somos confrontados, tenemos dos opciones, o abrirnos para aprender y seguir adelante, ¿no? Y ser moldeados por la palabra de Dios, o cerrarnos y retirarnos tristes y alejarnos como hizo este muchacho, el joven rico. Él lo tenía todo, ¿sí? Entonces dijo, bueno, yo guardo esto, hago esto para vos, todo. Pero bueno, no me pide, que él seguramente iba y decía que no me pida, lo único que no me pida es que dé todo lo que tengo. Ahí no. ¿No? Sí, a veces le ponemos esas condiciones a Dios, ¿no? Esto sí, pero que no me toque, que el pastor no me diga esto, porque ahí sí que no. No, que el encargado no me diga esto, porque ahí sí que no. No, no. Esto sí. Amén. Entonces vamos a volver a mirar a tu hermano. El evangelio cambia, decirle. ¿Qué vas a hacer cuando te confronten? Decirle. ¿Vas a actuar como el joven rico?
¿O vas a abrirte a la palabra de Dios? ¿Se anima a decirle al hermano que está al lado? Anímese. Anímese. Que suenen las cadenas, que se rompan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Santo es el nombre del Señor. La vida del cristiano es un proceso, ¿verdad? No es que llegamos y ya estamos, ¿no? ¿Verdad? La vida del cristiano, ¿no? Aceptamos al Señor. Aceptamos al Señor. Dios comienza a transformar nuestra vida, ¿no? Pero para eso están los mensajes, para que cada día, ¿no?, el Señor nos vaya confrontando. Toda la palabra del Señor es para confrontarnos y para aprender, ¿sí? Y usted puede decidir, ¿me abro a la palabra o me las tomo? ¿Sí? No vengo más. O voy los días que predique Ángel. ¿No? También hay esa, ¿eh? Hay hinchas. Hay fan, ¿no? También hay club de fan. ¿No? No, cuando predique la hermana Marisa solamente voy. En el grupo de mujeres no, cuando solamente habla Estela, ¿no? Si predica Silvia, no, ni a palos. ¿No? Y así. Yo le hablo de una realidad, hermanos, ¿no? Nos reímos, pero Dios nos tiene que sanar. Dios, gracias Leo, Dios nos tiene que sanar. Vos no te podés ir igual en cada reunión ni hoy. No te permitas eso. ¿Se anima nuevamente a decirle a su hermano? No te permitas irte así como viniste. Tenés que irte más livianito. Deja tus cargas. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8. ¿Tienen tiempo todavía? Gloria a Dios. Vamos a ver tres personas acá, tres situaciones que se encontró Jesús con personas que estaban atravesando diferentes tipos de conflictos. Amén. Comienza el capítulo 8 hablando de las mujeres que sirven a Jesús, luego el Señor, ¿no? Es el tiempo de popularidad del Señor, ¿no? Donde más estaba full ahí el Señor, ¿sí? El Señor de repente larga la tan extraordinaria parábola del sembrador luego, ¿no? ¡Pum! Larga la parábola del sembrador, todos impactados. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¿No? ¡Cuánta sabiduría! ¿Quién es este? ¿Verdad? Luego Jesús estaba allí y se acerca a la familia y Jesús explica cuál era su verdadera familia, ¿verdad? Seguimos avanzando. El Señor explica cuál era la verdadera familia. Luego se sube en una barca. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Se sube Jesús con sus discípulos a una barca y se levanta una tormenta terrible. ¿Sí? Vamos. Jesús allí se levanta una tormenta terrible y de repente Jesús le habla a la tormenta, le dice, bueno, listo, pum. Paró la tormenta. Y los discípulos allí, impactados. ¿Qué pasó? Ya venían impactados por lo que decía que su verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios. Ya venían impactados por la parábola del sembrador, ¿no? De que la palabra cae en un lado, cae en el otro, ¿no? Y ya venían los discípulos ahí, ¡wow! ¡Qué terrible este hombre! Y de repente ahora le habla a la tormenta y le dice que se aquiete, ¿no? Y dicen, los discípulos se miraron entre ellos y dijeron, ¿quién es este que hasta la tormenta lo escucha, que hasta la tormenta le obedece? ¿Qué pasa? Ahora pregunto yo, y preguntar al hermano que está
a tu lado. ¿La tormenta tiene oídos? ¿A quién le hablaba Jesús en realidad? A los discípulos, gloria a Dios. Le hablaba a ellos porque en ellos tenía que impactar la palabra. Le estaba mostrando, yo soy el Hijo de Dios, el Dios de toda la creación, y toda la creación me obedece. Eso estaba enseñando el Señor. Y avanzamos, seguimos. Luego cruzan al otro lado, bajan de la barca, ¡pum! Versículo 26, se le aparece el endemoniado gadareno. ¿Cuántos recuerdan? ¿No? El endemoniado gadareno. Luego sigue más adelante, se aparece, se topa con un principal de la sinagoga, Jairo. Luego sigue más adelante y se topa con una mujer que venía con una hemorragia hacía más de 12 años. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a centrarnos en el versículo 27, en el 41 y en el 43 del capítulo 8. Dice el versículo 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía, dice, ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hay algo que pasa en aquellas personas que están endemoniados. Los demonios los dominan por un tiempo y hay tiempos que ellos son normales, personas normales, que los demonios no se corren y no son personas, digamos, deberían ser normales, ¿verdad? Y hay momentos que los toman y ¿no? Viene la legión de demonios, los toma y hace lo que quiere con ellos. Y hay momentos que las personas están... Ahora, yo sacando de la parte que es endemoniado, porque siempre hacemos foco en eso, pero ahora digo yo, cuando él estaba normal, cuando los demonios no estaban influenciando su vida, ¿qué sentiría este hombre? Estaba desnudo. Se vería desnudo, era una vergüenza al pobre hombre. Había sido rechazado por la familia. Dormía en el cementerio. ¿Se imaginan lo que pasaría por dentro de esa persona? ¿Se imaginan lo que sentiría esa persona? ¿Se imaginan que cuando él estaba allí, normal, digamos así, yo me imagino que querría esconderse de toda la sociedad? Porque todos lo apuntarían, todos lo señalarían como el endemoniado gadareno. Ahora, vamos al versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿No? Presten atención, este era un principal de la sinagoga. Era un hombre principal de la sinagoga. ¿Qué pasaba con estos hombres principales de la sinagoga? Estaban en contra de Jesús, combatían a Jesús, buscaban prenderle, arrestarle, ¿verdad? Pero él rompió la estructura de su religiosidad. Y me imagino que como padre, ¿verdad? Su hija se estaba muriendo. ¿Qué hace un padre? ¿Qué hubiera hecho un padre? Como cualquier padre, desesperado, buscar medicina, buscar a alguien que las pueda sanar, ¿verdad? Pero la hija se iba, la hija se le moría. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Él no le importó nada y dice que se postró delante del Señor Jesús. Se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiría este hombre principal de la sinagoga? Tenía un estatus
social, diferente, era un hombre no bien visto, pero de repente tuvo que romper con todo y en la desesperación porque su hija se moría, ir a los pies de Jesús y todos lo miraban. ¿Qué pensaría? ¿Qué angustia habría dentro de este padre que lo llevaba, que no le importe nada, ¿verdad? Buscar la solución, buscar la sanidad de su hija, ¿verdad? Ahora, versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Cuando en aquel tiempo a la mujer le excedía el periodo, los días del periodo menstrual, ¿no? El periodo natural, ¿no? La mujer era considerada inmunda, señalada, separada de la sociedad, acusada, ¿no? Era lo peor. Imagínense cómo se sentía esta mujer. Dice que había gastado todo en los médicos y no conseguía, ¿sí?, que nadie la sane. Pero a ella no le importó nada cuando vio a Jesús. ¿Cuál es el común denominador en estas tres personas? Que los tres necesitaban de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sana. No te sana ningún otro procedimiento, ¿sí? Ningún otro tratamiento. La palabra de Dios sana el alma, sana la mente, sana el corazón de todas esas experiencias que te tocaron pasar, esas experiencias que te impiden abrirte a la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a tu vida para sanarte, para liberarte, para hacerte sano, para hacerte sana. La palabra de Dios llega a tu vida para transformar tus pensamientos, para que sean agradables a Cristo, agradables a Él, para que puedas solamente pensar en bendecir a otros, en edificar en el camino cristiano, en edificar a tu familia, en bendecir a mi hermano, a mi hermana. La palabra de Dios llega para que podamos relacionarnos unos con otros, no como antes cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que teníamos otra manera de pensar y que cuando alguien me hacía algo yo quería vengarme, cuando alguien hablaba mal de mí yo hablaba peor de él. No, en la vida, en el camino del Señor, ¿sí?, nuestra mente tiene que ser cambiada. Nuestra manera de pensar tiene que ser cambiada. Nuestra manera de opinar tiene que ser cambiada. Nuestra manera de sentir tiene que ser diferente. Nuestra manera de expresarnos diferente. Nuestro rostro tiene que cambiar por el fuego del Espíritu Santo. No es que si antes le tiraba 10 platos en la cabeza a mi marido, ahora le tiro 3. No, tiene que cambiar, ¿no? Cuando es el cambio hay un extremo a otro extremo, ¿verdad? Hay cambios en la vida. El hijo de Dios tiene que ser sanado. La hija de Dios tiene que ser sanada para avanzar, para que la congregación crezca sana, fuerte, para recibir a los que el Señor va a ir añadiendo a su iglesia. Porque las personas que van añadiéndose a la iglesia no tienen que encontrar lo mismo en la iglesia que en el mundo, tienen que encontrar el poder de Dios, la palabra de Dios, una congregación sana, una congregación que bendice, una congregación que ora, una congregación que adora al Señor. Todas estas personas podríamos decir que tuvieron diferentes traumas, ¿verdad? Trauma, del griego sale la palabra herida, sale la palabra perforación. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas y heridas que cada uno tiene en la vida? Unos más, otros menos, de alguna manera. Siempre tenemos una herida. Venimos al Señor con una herida, con una marca en el corazón, en la mente, nuestra alma, ¿verdad? Yo anoté acá una serie de cosas. Por ejemplo, las marcas invisibles que te impiden avanzar. Las marcas invisibles que te impiden avanzar. A veces son rechazo, falta de aceptación. Esto ocurre muchas veces en la niñez.
¿verdad? Niños que, como decía antes, creen que son ellos los culpables, pobrecitos, de que los padres se hayan separado. ¿Mm? Diferencias, separaciones, abusos, preocupaciones, ansiedades. ¿Quién no lucha con la ansiedad? Dice la estadística que el 99% tiene ansiedad, lucha con la ansiedad. Al menos que tenga el carácter de esos que, como dice, que como agua de estanque, ¿no? Pero todos luchamos con alguna ansiedad. Y Dios nos quiere sanar. Crisis familiares, divorcios, abandonos, amarguras, ofensas, falta de perdón, vicios, alcoholismo, violencias, abusos, pecados ocultos, pornografía, ocultismo, satanismo, el dolor, el luto eterno por la pérdida de alguien. Todos necesitamos la palabra de Dios. Todos alguna vez atravesamos alguna de estas cosas, ¿verdad? ¿Puede abrirse al Señor en esta mañana? ¿Puede decir, esta palabra es para mí? ¿Mm? Ahora ya no mire al que está a su lado y no le diga esta palabra es para vos. Ahora diga, esta palabra es para mí. Amén. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos falta para avanzar en el camino del Señor? Preguntale al que está a tu lado otra vez, ¿qué es lo que te detiene? Porque muchos dicen, bueno, si Dios es mi Salvador, si lo acepté a mi Señor, ahora, ¿por qué sigo lidiando con estas cosas? ¿Qué pasa si Dios es mi Salvador? Vamos a mirar otra vez al que tenés a tu lado. Vamos a decirle, lo que falta es que Dios sea tu Señor. Amén. Aún lo que pasa es que no he entendido, ¿sí? de que a pesar de que Jesucristo es mi Salvador y que me dé un lugar en el cielo, necesito hacerle mi Señor. Necesito que Él sea mi Salvador y Señor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando le hacemos nuestro Señor, se nota. ¿En qué? En la obediencia. En la obediencia a su palabra se nota. Se nota porque me abro a la palabra de Dios. Se nota y necesitamos ser sanos. Necesitamos ser sanos para luego poder acompañar a otros en esta sanidad. ¿Sí? Porque Dios quiere sanar a su iglesia. Amén. La Biblia es la única, la palabra de Dios es la única medicina para esto. Amén. No lo que alguien te pueda decir, sino lo que alguien te pueda llevar a esa palabra. ¿Sí? Dice Salmo 107. Vamos a leer. Amén. Dice 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios cuando sale no vuelve vacía. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios debe producir cambios en nuestra vida. La palabra de Dios aplicada debe producir cambios en nuestra vida. Amén. Segunda de Timoteo
capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? No hay nada mejor que la palabra de Dios. Dice, toda escritura es inspirada por ángel. No. Es inspirada por Dios. Y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Reina Valera 1960. Les voy a leer otra traducción. Dice, traducción lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí?, es el mensaje de Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñar a la gente, dice, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir. Amén. En la palabra de Dios está todo, hermanos. Y no estaba mal que nos digan, lee la Biblia y ora. Pero necesitamos que alguien nos vaya abriendo, nos vaya guiando, nos vaya diciendo, esto tenés que leer, esta palabra tenés que escuchar, por acá tenés que caminar, por esto. Por eso necesitamos el discipulado, ¿sí? Por eso necesitamos el discipulado como Cristo lo hizo. No yo dándole mi opinión a la gente, sino llevándolos a la palabra de Dios, que es la verdadera palabra que sana, que restaura y que transforma. No mis ideas no sirven para nada. Solo la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene que producir cambios. Mirá al que está a tu lado, Vicky. Mirá a Nayara y decirle, la palabra de Dios tiene que producir cambios en tu vida. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12. Ya vamos concluyendo. ¿Sí? Pero quédense todos allí. Quédense todos allí. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan del profeta Natán y el rey David? Dios manda al profeta Natán, ¿sí?, a visitar a David. Vamos a ponernos de pie. Vamos todos allí a ponernos de pie. Está bien, quédense ahí todos, quédense ahí todos. Necesitamos estar desesperados por Dios. Amén. La palabra del Señor es para mí, para Nicole y para todos los que estamos acá. ¿Sí? No hay nadie exento a que diga, bueno, esta palabra no. Dice que el profeta Natán visitó a David. Segunda de Samuel capítulo 12, y el profeta Natán le comienza a contar una historia a David. Dice, ¿sabes, David, que había un hombre que tenía muchas ovejas? Y había otro hombre que era pobre y que tenía una sola. Alguien vino a visitar a este hombre que tenía muchas ovejas. Y este que tenía muchas ovejas, en lugar de agasajarlo con una de sus ovejas, agarró la oveja, le quitó la oveja al pobre que tenía solo una. ¿No? Fue y le coparon ahí la casa y le sacaron la oveja al pobre que tenía solo una, y eso ofreció para agasajar al que estaba, al visitante. Y David escuchaba el relato del profeta Natán y dice David, ¿pero cómo? Dice, David se enoja, dice, ¿cómo puede ser? Este hombre se merece la muerte.
Y según la ley, dice, habría que recomponer y dar 4 veces más por lo que le quitó, ¿no? David enojado allí. Wow, el profeta Natán, como hace Dios como hace el Señor en mensaje, ¿no? Que dan mis hermanos acá. Como hace Dios en cada versículo que se comparte, como hace Dios en cada reflexión que se lleva a las diferentes casas, a los diferentes hogares, o cuando vos te encontrás, ¿no? Porque el Señor te habla, ¿sí? El profeta Natán, ¿qué hace? Confronta a David. Eso se llama confrontación. Lo confronta y le dice, ese hombre eres tú. David estaba enojado. ¿Cómo puede ser? Pero el profeta lo mira y le dice, ese hombre eres tú. El Señor te quiere sanar. El Señor quiere hacer la obra maravillosa en tu vida. Pero cada mensaje es para vos. Cada mensaje es para vos. Cada mensaje es para mí. Cada palabra de Dios es para mí. Entonces cuando Dios te confronta, como hizo el profeta Natán con David, vos podés hacer como el joven rico y sacarte un viaje a donde quieras. O podés hacer como David, que David sí se arrepintió. David se arrepintió hasta lo último. David reconoció hasta lo último todo ese pecado, todo lo que había hecho, todo lo mal que había hecho, porque la palabra de Dios te tiene que confrontar. La palabra de Dios te tiene que llevar a definirte por mi bendición o por seguir la mía. La palabra de Dios es para sanar y está en vos en tomarla o está en vos en rechazarla. Si vos querés seguir al Señor, yo te aconsejo que te abraces a la palabra. Si solamente llevas una vida de religiosidad, bueno. Pero Dios quiere romper tu estructura de pensamiento. Dios quiere romper con eso que traía, con esas heridas del pasado. Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer una obra maravillosa y lo está haciendo desde que aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero es necesario que lo hagamos nuestro Señor y lo demostremos con obediencia. Es necesario que si Él es mi Señor, yo pueda ver como esta mujer que rompió el frasco de alabastro y arrojarme cuando tengo oportunidad a los pies del Señor y gritar como Bartimeo, Jesús, hijo de David, cuando veo que el Señor está acá. No puedo ser indiferente, no me puede dar igual las cosas. Es la presencia misma del Señor. Necesitamos hacerle nuestro Señor. Ahora mira al que tenés a tu lado. Otra vez. Sí. Y decirle, ¿ya escribiste tu Salmo 51? Todos deberíamos tener nuestro Salmo 51. Cuando el Señor larga una palabra, nos confronta. ¿Qué dice el Salmo 51? Vamos allá. David era rey. David era rey y podría haber usado de su condición de rey, ¿verdad? Pero David era un hombre sensible a la voz de Dios también. Dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Fue porque derribó a Goliat, el gigante? No. Porque él reconoció, porque él se dio cuenta de que el Espíritu Santo de Dios estaba mostrándole su error, su pecado. Y ahí escribió el Salmo 51 y dijo, Dios mío, tú eres, estaba leyendo otra versión, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
Borra mis rebeliones, le decía David al Señor. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado me carcome, Señor. Necesito de ti. Mi pecado no me deja en paz, porque necesito reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Escuchan? Eso era el salmo escrito por una persona arrepentida. Un hombre arrepentido, un hombre arrojado a los pies del Señor, que reconocía que necesitaba ser sano, que necesitaba ser libre. ¿Cuántos reconocen que el Señor tiene que hacer la obra maravillosa en su vida? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No puedo, Señor, estar así. Tengo que reconocerte. Estoy desesperado por ti. Necesito darte toda la gloria, toda la honra a ti. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ese es el Dios al que debemos buscar. El Dios que nos quiere perdonar, el Dios que te perdona, el Dios que te ama, el Dios que te abraza, el Dios que te quiere sanar de todo eso. Pero debes, cada vez que sos confrontado con el Señor, tomar la decisión de abrir y de que la palabra del Señor obre en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Filemón? Versículo 10 de Filemón dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué pasaba con Onésimo? Filemón tiene un solo capítulo, ¿sí? Onésimo le había robado a su señor. Después cayó en la cárcel y allí conoció a Pablo. Y Pablo le habló de la palabra de Dios y Onésimo conoció al Señor allí en la cárcel. Y de inútil a útil,
Hay un extremo, ¿verdad? Y Onésimo, primero de ser inútil, luego fue liberado, pero veo el proceso de Dios en la vida de Onésimo, que lo transformó en útil. Y Pablo luego le escribe la carta a Filemón, le dice, recibílo como un hermano, porque este que antes era contrario, que antes te robó, ahora conoce al Señor y te va a ser útil para la obra de Dios. Eso habla de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios está trabajando en tu vida, pero tenés que seguir abriéndote y no cerrándote a la palabra de Dios. Hoy compartía mi esposa temprano Jeremías 17:14. Y dice, sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿En cuántos Dios tiene que hacer la obra maravillosa? Una más. Primera de Corintios. Capítulo 6. Pablo le escribe a los hermosos hermanos de Corintio. Y dice desde el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto en los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué terrible, ¿no? Pero ¿a quién le escribe esto Pablo? A los hermanos, hermosos hermanos de la iglesia de Corinto. Pero si nos quedáramos ahí, qué loco, mira esa iglesia, mira lo que eran. Pero el versículo 11 dice, ¿no? Pablo allí, pero dice, y esto erais algunos antes, ¿no? Antes eran así. Pero ¿qué pasó? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Antes había gente así. Cuando llegaron, le decía Pablo, eran así. Pero ahora la obra de Dios los transformó, la obra de Dios los sanó, la obra de Dios los lavó, la obra de Dios los cambió. Ahora ya no son así, ahora son de bendición. Esa es la obra que quiere hacer el Señor en cada vida, en cada corazón, en cada mente. No te permitas irte igual. No te permitas irte igual. Rompe con cualquier estructura en tu mente si reconoces que necesitas de Dios. Cerrá tus ojos allí donde estás. Cerrá tus ojos y habla con el Señor si esta palabra ha llegado a tu vida. Si esta palabra te ha confrontado, puedes hacer como el joven rico, puedes hacer como David.
pero orá al Señor. Orá, iglesia, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos a Dios. Cerrá tus ojos porque la presencia del Señor está acá y el Señor no te ve igual. El Señor no te quiere igual. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere transformarte. Pero necesitas encontrarte con Él. Necesitas encontrarte con el mismo Dios de salvación. Con el mismo Señor de señores. Necesitas hacerle tu Señor allí. Necesitas pedirle que te sane. Que me sane, que me sane, que me sane. Que Dios haga la obra en mi vida. Que Dios haga la obra en mi mente. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me manejo de esta manera, Señor? Transformame. Señor, Señor, Señor. Transformame. Señor, cambiame.